En 1977, el periodista Ricardo Herrera se embarcó en una investigación que lo llevó a descubrir secretos que muchos preferirían dejar enterrados. Aquel caso, clasificado como confidencial por las autoridades, lo arrastró hasta las profundidades de una red de mentiras, conspiraciones y misterios sin resolver. Nadie sabe lo que ocurrió exactamente esa noche, pero una cosa es segura: Ricardo Herrera desapareció sin dejar rastro. Durante 48 años, su historia fue olvidada, sepultada bajo el peso del tiempo, hasta que en el año 2025, un buzo encontró algo en el fondo de un lago, algo que podría cambiarlo todo. ¿Qué ocurrió realmente en 1977? ¿Por qué las autoridades se apresuraron a cerrar el caso? Y sobre todo, ¿qué significan los objetos encontrados por el buzo? La respuesta podría estar más cerca de lo que imaginamos. Te invitamos a seguir este relato y descubrir los oscuros secretos que aún permanecen ocultos. No olvides suscribirte y activar las notificaciones, porque lo que estás a punto de descubrir podría dejarte sin palabras. Ricardo Herrera nació en 1948 en Rosario, Argentina, en una casa de techos bajos que se inundaba cada vez que llovía fuerte. Creció entre periódicos viejos, máquinas de escribir rotas y el humo de cigarrillos que llenaba la pequeña sala donde su padre, un linotipista cansado de la vida, corregía artículos mientras escuchaba tangos en la radio. Desde pequeño, Ricardo aprendió a leer titulares antes de aprender a sumar, y siempre tuvo la costumbre de recortar los recuadros de desaparecidos que salían en las páginas policiales, pegándolos en un cuaderno azul que guardaba bajo su colchón. A los 29 años, Ricardo ya trabajaba como cronista de investigación para un diario pequeño pero valiente, El Observador, cubriendo casos de corrupción, fraudes inmobiliarios y desapariciones que la mayoría de la prensa prefería ignorar en una época donde hablar demasiado podía significar no regresar a casa. Ricardo era un hombre flaco, de rostro anguloso, ojos oscuros que parecían no pestañear cuando escuchaba, y una sonrisa torcida que aparecía cada vez que estaba a punto de descubrir algo importante. Tenía un cuaderno negro donde anotaba todo con una letra minúscula y ordenada, registrando cada nombre, cada número de teléfono y cada frase que escuchaba en los bares de mala muerte donde se reunía con sus informantes. En abril de 1977, recibió una llamada anónima que cambiaría su destino. Era una voz masculina, temblorosa, que le decía que existía un lugar donde estaban ocurriendo cosas que nadie se atrevía a investigar, un lugar donde gente importante visitaba de noche y del cual algunas personas nunca regresaban. Si quieres saber la verdad, vaya al lago escondido, pero vaya solo y grabe todo, fueron las últimas palabras antes de colgar. Ricardo no dormía bien desde hacía meses, y esa llamada se convirtió en una obsesión. Lago Escondido era un paraje a unas 6 horas de la ciudad, entre colinas y caminos de tierra, donde pocos turistas se aventuraban. Era un lago grande, de aguas frías, rodeado de pinos y de un silencio tan profundo que podía asustar a quienes no estaban acostumbrados a la soledad. Antes de partir, Ricardo dejó una carta a su madre, diciendo que se iría unos días para trabajar en un caso importante y que no se preocupara si no lo llamaba de inmediato. Le prometió volver con un reportaje que, según él, iba a cambiar el país. Preparó su vieja cámara Pentax, 2 rollos de película, una grabadora con pilas nuevas y su cuaderno negro con todas las anotaciones del caso que estaba a punto de destapar. Los testigos recuerdan haberlo visto en la estación de autobuses, subiendo con una pequeña mochila al hombro y la cámara colgada al cuello, con su característico paso rápido y su mirada seria, concentrado en lo que estaba por encontrar. Nadie sabía exactamente qué investigaba, pero algunos compañeros del periódico comentaban que había estado haciendo demasiadas preguntas sobre personas que habían desaparecido en circunstancias extrañas cerca de zonas rurales y sobre camiones que llegaban al lago de madrugada y se iban antes de que saliera el sol. Ricardo llegó al Lago Escondido un jueves por la tarde. Se hospedó en una pensión humilde, atendida por una mujer de cabello canoso y manos huesudas, que le ofreció una habitación con ventana al bosque. Esa noche, el periodista caminó hasta la orilla del lago,
observando las aguas negras que se movían con lentitud bajo la luz de la luna. Encendió su grabadora y comenzó a hablar en voz baja, registrando cada detalle, describiendo los sonidos del agua, el crujir de las ramas y la sensación de estar siendo observado desde el bosque. Al día siguiente, Ricardo visitó las casas dispersas alrededor del lago, hablando con pescadores, campesinos y ancianos que recordaban historias de luces extrañas sobre el agua y sonidos que venían del fondo del lago, como gritos apagados en la madrugada. Algunos hablaban de camiones que traían cosas en la noche, otros mencionaban nombres de personas que se habían ido a trabajar y nunca regresaron. Ricardo tomaba nota de todo, con esa calma tensa de quien sabe que cada palabra puede ser la clave para algo grande. Esa tarde, Ricardo realizó una última llamada a su jefe en el observador, diciéndole que había encontrado algo que confirmaba las sospechas. «Es más grande de lo que pensamos. Si algo me pasa, busquen en mi cuaderno negro», fueron sus palabras antes de colgar. Esa fue la última vez que alguien lo escuchó. Cuando la dueña de la pensión fue a limpiar su habitación al día siguiente, encontró la cama intacta, la cámara fotográfica sobre la mesa y la grabadora sin pilas al lado. El cuaderno negro no estaba, ni tampoco Ricardo. Su mochila seguía en la silla y las persianas estaban abiertas, dejando entrar la bruma matinal del lago. Las autoridades locales realizaron una búsqueda superficial en el bosque y la orilla del lago, pero no encontraron nada. Decidieron que probablemente se había ido por voluntad propia, tal vez perseguido por sus propias obsesiones. El caso se cerró en una semana, pero no todos creyeron esa versión. Su madre nunca dejó de colocar un plato más en la mesa cada vez que cocinaba, esperando que su hijo regresara. Algunos compañeros del periódico, en secreto, intentaron investigar lo que Ricardo había descubierto, pero se encontraron con llamadas de advertencia, seguimientos y amenazas veladas. El caso Herrera se convirtió en un susurro incómodo en las redacciones, un recordatorio de que había cosas que era mejor no investigar en aquellos años oscuros. A lo largo de las décadas, Lago Escondido se convirtió en un lugar de leyendas locales. Algunos decían que el lago se tragaba a las personas que llegaban a curiosear demasiado. Otros aseguraban haber visto sombras moviéndose entre los árboles en la madrugada, observando a quienes se acercaban. Las desapariciones se convirtieron en historias para asustar a los niños, y el nombre de Ricardo Herrera se perdió en el polvo de los archivos policiales, etiquetado como persona ausente, paradero desconocido, hasta que, 48 años después, un buzo llamado Adrián Varela, explorador de lagos olvidados, se sumergió en las aguas frías del Lago Escondido, buscando restos de una lancha hundida para su canal de exploración urbana. Mientras grababa con su cámara acuática, Adrián encontró algo inesperado, algo que lo obligó a salir del agua con el pulso acelerado. En el fondo del lago, atrapado entre troncos y lodo, estaba un cuaderno negro con las iniciales RH grabadas en una esquina. Las páginas estaban hinchadas por la humedad, pero aún se podían leer algunas frases, números y nombres. Había dibujos de símbolos extraños, referencias a fechas específicas y en la última página visible, una frase escrita con tinta corrida: «No están muertos, están aquí». Este hallazgo reabrió de inmediato el caso, atrayendo la atención de periodistas, policías y curiosos que durante años habían ignorado Lago Escondido. Pero también despertó algo más, algo que muchos preferirían no recordar. Porque lo que Ricardo pudo haber descubierto en 1977 podría estar relacionado con desapariciones que continuaron ocurriendo durante décadas, con conexiones a personas que aún tienen poder e influencia. ¿Te imaginas lo que sintió Adrián cuando vio ese cuaderno en el fondo del lago, casi intacto, después de 48 años? ¿Qué secretos habrán quedado atrapados en esas páginas? ¿Y por qué, justo ahora, el lago decidió devolverlo? Antes de continuar con la siguiente parte de esta historia, quiero invitarte a que dejes tu like. Si quieres que sigamos destapando casos como este, suscríbete al canal. Si aún no lo has hecho, activa la campanita de notificaciones para no perderte la segunda parte de este misterio y, sobre todo, comenta aquí abajo desde qué país nos estás viendo. ¿Tú qué crees que encontró Ricardo en Lago Escondido antes de desaparecer?
¿Por qué su cuaderno apareció justo ahora, después de tanto tiempo? Te leo en los comentarios. El jueves 21 de abril de 1977, el día en que Ricardo Herrera desapareció, comenzó como cualquiera de esos días en que un periodista sabe que está a punto de llegar a una verdad incómoda, pero no sabe aún la magnitud de lo que está por descubrir. La mañana fue gris y fría, con una capa delgada de niebla que cubría el lago, como si algo quisiera ocultarse entre las aguas turbias. Ricardo despertó temprano en la pensión. La luz del amanecer se filtraba débilmente entre las cortinas y la mujer de la pensión, como todos los días, le ofreció un café fuerte y un pan que él rechazó sin mirar, demasiado concentrado en sus notas. Desde que había llegado al lago escondido, Ricardo había estado realizando pequeñas visitas a los alrededores, preguntando sin levantar sospechas. Nadie quería hablar demasiado con él, pero las pequeñas pistas que había conseguido en los últimos días lo hicieron sentir que estaba cada vez más cerca de algo grande. Esa mañana, sin embargo, sentía una extraña sensación de que ya no quedaba nada más por descubrir. Algo había cambiado en el aire. En la mañana del 21 de abril, Ricardo caminó hasta la orilla del lago, donde los árboles se inclinaban hacia el agua, formando un pasaje natural entre las sombras. Algo en la quietud del lugar parecía prometerle respuestas. Durante un largo rato, se quedó allí, mirando el agua que se extendía hacia el horizonte, donde los pinos parecían disolverse en la neblina. Luego, sacó su grabadora y comenzó a hablar, algo que hacía casi todos los días para registrar sus pensamientos, pero esa vez sus palabras fueron diferentes, más cargadas de una sensación de desconcierto. «Estoy cerca, muy cerca», se le oye decir en la grabación. El lago guarda algo más que un secreto. Siento que algo no está bien aquí. Las personas hablan como si supieran, pero nadie se atreve a decirlo. Lo que sea que esté pasando, no es algo que puedan ignorar por mucho tiempo. Este lugar, estas personas, hay algo que... La grabadora se detiene abruptamente, como si algo hubiese interrumpido su flujo de conciencia. En ese momento, Ricardo guardó la grabadora en su mochila y comenzó a caminar por el bosque. Algunas personas que lo vieron esa mañana dijeron que lucía absorto, como si estuviera siendo guiado por una fuerza invisible, una necesidad casi enfermiza de llegar a algún sitio, a algo que lo estaba esperando. Cerca de las 2 de la tarde, Ricardo se encontró con un hombre que nunca había visto antes. Era un pescador viejo, de cara arrugada y manos fuertes, que se encontraba sentado en una roca cerca de la orilla del lago, mirando fijamente al agua como si estuviera esperando algo. Los dos intercambiaron algunas palabras, y lo que se sabe es que el pescador le ofreció a Ricardo un consejo, uno que él nunca olvidaría. «Muchacho», le dijo, «si sigues escarbando aquí, te vas a meter en problemas. Este lugar no te está invitando a que busques. Las cosas que se encuentran en el fondo del lago no siempre deben ser vistas». Ricardo, como siempre, no mostró señales de miedo y con una sonrisa leve continuó su camino, sabiendo que lo que el viejo decía solo alimentaba aún más su curiosidad. Ese fue el último contacto que tuvo con alguien antes de que desapareciera. Nadie más lo vio después de esa conversación. El resto del día pasó sin mayores incidentes. Se sabe que Ricardo regresó a la pensión a recoger algunas de sus pertenencias y le mencionó a la mujer encargada que tenía planeado adentrarse aún más en el bosque, hacia una zona menos explorada por los turistas, a la que se llegaba por un sendero estrecho entre los árboles. La mujer le ofreció agua y lo vio partir, como todos los días, caminando con ese paso decidido que lo caracterizaba. Nadie sospechaba que ya no regresaría. A medida que la tarde se convertía en noche, la niebla sobre el lago se hizo más densa, y las sombras de los árboles parecían multiplicarse, cubriéndolo todo. Nadie escuchó nada extraño. Nadie vio nada fuera de lo común. La pensión quedó vacía, y las luces de las casas cercanas comenzaron a apagarse, como si todo se estuviera sumergiendo en una quietud desconcertante. Esa misma noche, alrededor de las 10:00 p.m., la dueña de la pensión se dio cuenta de que Ricardo no había regresado. Se preocupó brevemente, pensando que tal vez se había quedado a hablar con alguien en algún otro rincón del lago, pero cuando pasaron las horas y aún no apareció, la inquietud creció.
A las 4:00 am, ella decidió llamar a las autoridades, quienes respondieron rápidamente. A esa hora, la policía ya había recorrido las inmediaciones sin encontrar rastro de Ricardo, ni huellas en el barro, ni rastros de su cámara, ni su mochila. Todo había desaparecido. La noticia de la desaparición de Ricardo Herrera rápidamente se extendió por la ciudad. Los compañeros de trabajo de El Observador comenzaron a recibir llamadas de sus familiares y amigos, quienes les contaban lo poco que sabían sobre su paradero. Nadie entendía cómo podía haber desaparecido sin dejar ningún rastro. Nadie vio ni oyó nada. Todo había ocurrido con una rapidez inexplicable, y los días siguientes fueron una sucesión de búsquedas infructuosas, entrevistas y especulaciones. Unos decían que se había escapado de alguna manera, otros que había sido secuestrado, pero había algo en el caso que no encajaba. En la ciudad, donde las noticias siempre corrían rápido, no se tardaron en hacer correr rumores sobre lo que podría haberle sucedido a Ricardo. Algunos aseguraban que, debido a su obsesión con el caso, había tropezado con algo más grande, algo que no debía tocar. Las autoridades locales continuaron con su búsqueda sin resultados, y finalmente, a las 3 semanas, el caso fue cerrado oficialmente como desaparición sin solución. No se hallaron huellas. No hubo señales de lucha, ni siquiera una nota o una pista que indicara en qué dirección había ido. Era como si Ricardo se hubiera evaporado en el aire. De hecho, en los archivos de la policía se menciona que la búsqueda estuvo llena de obstáculos. El terreno era traicionero, las lluvias habían empeorado las condiciones, y la falta de testigos o pruebas palpables llevó a las autoridades a clasificar el caso como una desaparición voluntaria. Sin embargo, aquellos que lo conocían bien sabían que Ricardo no habría huido sin más, ni mucho menos sin dejar algo atrás, algún mensaje, alguna señal. Una de las teorías que más ganó fuerza en esos días era la de que Ricardo había descubierto algo demasiado grande, algo que, al igual que él, también quería permanecer oculto. Pero nadie sabía con certeza si esa era la verdad. La falta de información real llevó a que el caso se desvaneciera lentamente en el olvido, y la ciudad siguió su curso, con la historia de Ricardo como un triste y desconcertante recuerdo, hasta que, 48 años después, ese cuaderno negro apareció en las aguas del lago Escondido, trayendo con él más preguntas de las que jamás se habían planteado. Los objetos encontrados en el fondo del lago, junto con la grabación de Ricardo, no solo reabrieron el caso, sino que también reavivaron todas las teorías que habían quedado en el aire. ¿Qué estaba realmente investigando Ricardo? ¿Qué lo hizo desaparecer tan repentinamente, sin dejar rastro? Y lo más inquietante de todo, ¿quién estaba detrás de su desaparición? Lo que sabemos es que, en 1977, Ricardo Herrera estaba a punto de destapar algo mucho más grande de lo que cualquiera podría haber imaginado, y el cuaderno encontrado en el fondo del lago podría ser la pieza final de un rompecabezas que lleva 48 años esperando ser resuelto. Te invito a comentar abajo qué opinas de este caso. ¿Qué crees que le sucedió a Ricardo? ¿Qué misterio estaba a punto de destapar antes de desaparecer? Déjame tu opinión y no olvides darle like si te está enganchando esta historia. Suscríbete y activa la campanita de notificaciones, porque la siguiente parte de esta investigación promete desvelar más de lo que creemos. La búsqueda oficial de Ricardo Herrera comenzó al amanecer del 22 de abril de 1977, cuando una bruma espesa cubría el lago Escondido y el aire olía a humedad y pino. Los primeros en llegar fueron 2 policías locales en un jeep desgastado, con un cuaderno de hojas amarillas donde apuntaban nombres y coordenadas que rápidamente se borraban con la lluvia fina que caía esa mañana. Tocaron la puerta de la pensión, y la mujer de cabello canoso les mostró la habitación de Ricardo. Todo estaba allí, su cámara Pentax sobre la mesa, su mochila abierta con algo de ropa y pilas de repuesto, y un cenicero con una colilla de cigarrillo a medio consumir, como si alguien la hubiera apagado con prisa. Pero faltaba algo, su cuaderno negro. Y con esa ausencia comenzaba un vacío que se haría cada vez más pesado con el paso de las horas. El lago, esa masa de agua fría que parecía latir con vida propia, se convirtió en el centro de operaciones. Los policías caminaron por la orilla, alumbrando con linternas,
llamando el nombre de Ricardo como si esperaran que saliera detrás de un árbol, riendo, diciendo que todo había sido un malentendido. Pero el bosque se mantuvo en silencio. Solo se escuchaban las ramas agitadas por el viento, el crujir de hojas húmedas bajo las botas y, a lo lejos, el chapoteo de las olas golpeando contra las rocas. A media mañana llegaron 3 voluntarios del pueblo, 2 jóvenes que trabajaban en la estación de servicio y un hombre mayor que había sido amigo del padre de Ricardo. Ellos se ofrecieron a ayudar en la búsqueda, caminando en fila entre los árboles, revisando arbustos y pozos abandonados, mientras la niebla se levantaba y dejaba al descubierto el lago, inmenso y gris. Se miraban entre ellos con el ceño fruncido, sabiendo que las desapariciones en esa zona no eran algo tan raro como todos querían creer. La búsqueda se extendió durante todo el día. Los perros rastreadores fueron traídos desde la ciudad más cercana, pero se confundían en el bosque, perdiendo el rastro cerca de la orilla del lago, donde el barro se mezclaba con el agua y no dejaba huellas claras. Algunos decían que olieron algo cerca de un viejo muelle de madera, pero cuando los agentes revisaron, solo encontraron algas, maderas podridas y botellas vacías. El lago seguía guardando su secreto. El jefe de policía local, un hombre robusto de rostro rojizo y bigote canoso, ordenó que trajeran una barcaza para peinar la superficie del lago. Durante horas, 2 policías se deslizaban sobre las aguas frías, revisando con un gancho largo los bordes y lanzando sogas con pesos para tantear el fondo. Pero no encontraron nada, ni la ropa de Ricardo, ni su cuerpo, ni su cuaderno negro. Solo encontraron el eco del agua contra la barca, un sonido que, según uno de los policías, parecía un lamento cada vez que se hundía el gancho. Mientras tanto, en el pueblo, la noticia de la desaparición de Ricardo comenzó a propagarse como un incendio lento. Los vecinos murmuraban en las tiendas y en la estación de servicio, algunos lamentando que ese muchacho se metiera en cosas que no debía. Otros, con la voz baja y la mirada inquieta, contaban historias antiguas sobre el lago, de luces que se veían a medianoche, de camionetas que llegaban por caminos de tierra y se iban antes del amanecer, de figuras oscuras que se quedaban de pie cerca del muelle durante horas, observando el agua como si esperaran algo. Un par de periodistas del periódico local llegaron al lugar para cubrir la desaparición. Tomaron fotografías de la pensión, del lago, de los policías caminando entre los árboles. Preguntaron a los vecinos, a los voluntarios y a la dueña de la pensión, pero nadie podía explicar qué había pasado con Ricardo. Algunos afirmaban haberlo visto caminando hacia el bosque, otros aseguraban que se había sentado en una roca cerca del lago y que parecía estar escribiendo algo en su cuaderno antes de desaparecer. A pesar de la presión de algunos compañeros de Ricardo, la policía cerró el caso oficialmente después de 3 semanas de búsqueda sin resultados. Los documentos fueron archivados como persona desaparecida sin causa aparente, y el nombre de Ricardo se convirtió en un expediente más entre cientos de casos sin resolver. El país estaba viviendo tiempos convulsos y las desapariciones en ocasiones se perdían entre otras prioridades. Sin embargo, su madre nunca aceptó el cierre del caso. Cada año, el 21 de abril, iba a la comisaría con una fotografía de Ricardo enmarcada en madera y les pedía a los agentes que buscaran de nuevo. Los policías la escuchaban con una mezcla de respeto y cansancio, diciéndole que harían lo posible, aunque sabían que no se haría nada más. Los compañeros de Ricardo en El Observador tampoco pudieron continuar con la investigación. Recibieron llamadas anónimas en las noches diciéndoles que no valía la pena arruinar sus vidas por un muerto y que el lago se tragaba a quienes se metían demasiado. Varios de ellos dejaron de hablar del caso y se dedicaron a cubrir noticias más seguras, mientras otros se marcharon de la ciudad, dejando la historia de Ricardo enterrada en un silencio forzado. Con el paso de los años, la desaparición de Ricardo Herrera se convirtió en un mito local. Los niños crecieron escuchando historias de un periodista que desapareció en el lago porque descubrió algo que no debía, y los pescadores contaban que, en noches muy calladas, se podían escuchar pasos cerca del agua, seguidos por un susurro que decía, «Estoy aquí». Sin embargo, lo que nadie esperaba era que casi 5 décadas después,
un buzo explorador llamado Adrián Varela encontrara ese cuaderno negro en el fondo del lago. Lo que contenía ese cuaderno era tan perturbador que de inmediato las autoridades decidieron reabrir el caso, aunque muchos creyeron que solo era una excusa para calmar la atención mediática. El cuaderno estaba dañado, con las hojas infladas por la humedad y la tinta corrida en algunos fragmentos, pero aún se podían leer ciertos nombres, fechas y palabras que parecían ser claves para algo más grande. Uno de los fragmentos que más llamó la atención fue una página donde, con letra firme, Ricardo había escrito: «Vi algo esta noche. No es lo que creía. No puedo describirlo, pero hay un lugar en el bosque donde los árboles están marcados con símbolos que no entiendo. Los camiones llegan de madrugada y escucho voces, pero no veo a nadie. Alguien me sigue. Si esto desaparece conmigo, busquen aquí». Y debajo de esa frase, un dibujo simple de un árbol con un símbolo que parecía un triángulo, con una línea ondulada atravesándolo. Ese símbolo se convirtió en una obsesión para Adrián y para muchos investigadores amateurs que comenzaron a interesarse en el caso. Se formaron foros en Internet donde personas de todo el país analizaban cada página del cuaderno, intentando descifrar los nombres y fechas, relacionándolos con otras desapariciones en la zona, con leyendas de cultos secretos y con avistamientos de luces extrañas cerca del lago en los años 70 y 80. Pero la página más inquietante del cuaderno era la última, donde, con tinta corrida, se leía: «Ellos no están muertos. Están aquí». ¿A qué se refería Ricardo con esa frase? ¿Qué había visto en el bosque? ¿Qué voces había escuchado cerca del lago antes de desaparecer? ¿Quiénes eran ellos? Estas preguntas comenzaron a rondar en la mente de quienes conocieron el caso, y poco a poco, Lago Escondido volvió a convertirse en un lugar inquietante. En los meses posteriores al hallazgo del cuaderno, varios grupos de exploradores urbanos y documentalistas independientes viajaron al lago con la esperanza de encontrar más pistas. Algunos aseguraron haber visto luces en la superficie del agua, otros afirmaron escuchar susurros en la noche, y hubo quienes reportaron sueños recurrentes después de visitar el lugar, sueños donde veían a un hombre flaco, de rostro anguloso, caminando entre los árboles con un cuaderno en la mano diciendo: «No están muertos». Todo esto ha generado nuevas teorías. ¿Ricardo encontró evidencias de un tráfico ilegal de personas? ¿Se topó con un culto secreto que operaba en las sombras? ¿O presenció un fenómeno inexplicable que lo hizo desaparecer de este mundo? El caso Ricardo Herrera, tras 48 años de silencio, está más vivo que nunca. Y ahora, con el cuaderno en manos de investigadores independientes, las posibilidades de descubrir la verdad son reales, aunque muchos aseguran que hay fuerzas que preferirían mantener esos secretos ocultos, incluso si eso significa silenciar a quienes se acercan demasiado. Por eso, si te interesa que continuemos revelando las pistas ocultas que dejó Ricardo en ese cuaderno y las teorías que surgieron tras su hallazgo, no olvides darle like a este video para apoyar el contenido. Suscríbete ahora mismo y activa la campanita de notificaciones para no perderte la siguiente entrega de este caso. Y cuéntame en los comentarios, ¿qué crees que vio Ricardo esa noche antes de desaparecer? ¿Qué representan esos símbolos en los árboles? ¿Crees que realmente ellos siguen aquí? Tu opinión puede ayudarnos a desenredar este misterio. El hallazgo del cuaderno negro de Ricardo Herrera en el fondo del Lago Escondido fue sin duda el giro más inesperado en una historia que ya estaba rodeada de misterio. Cuando el buzo Adrián Varela descendió por segunda vez al agua para intentar localizar algún objeto más cercano al fondo, no esperaba que el cuaderno de cuero gastado con las iniciales RH en la tapa se encontrara allí, atrapado entre el lodo y los troncos caídos, como si estuviera esperando ser encontrado. Cuando Adrián subió a la superficie con el cuaderno en la mano, su rostro mostraba una mezcla de asombro y miedo. Aquella pieza de cuero, a pesar de estar sumergida en agua fría durante casi medio siglo, aún mantenía su forma. No era solo un objeto perdido, era el vestigio de un hombre que había desaparecido, y con él, un pedazo de un misterio más grande que había estado oculto en las aguas de ese lago oscuro durante décadas. El cuaderno fue entregado a las autoridades, quienes inicialmente
Pensaron que podría contener pistas sobre el paradero de Ricardo, aunque la gran mayoría de los oficiales ya pensaban que no encontrarían nada nuevo. Sin embargo, al abrir las primeras páginas, todo cambió. El cuaderno estaba lleno de anotaciones detalladas, algunas claras, otras difíciles de leer debido al daño causado por la humedad, pero la información era más valiosa de lo que cualquiera podía haber imaginado. En una de las primeras páginas, Ricardo había hecho una lista de nombres, cada uno seguido de una breve descripción. Algunos de esos nombres parecían ser de personas locales, pero otros eran desconocidos, con direcciones que no pertenecían a la zona. Lo que realmente llamaba la atención era que los nombres estaban marcados con símbolos, similares a los que él mismo había dibujado en su última página. Era como si hubiera identificado a esas personas de alguna manera, conectándolas con algo que no podía explicar. A medida que los investigadores profundizaban en el cuaderno, se encontraron con más notas inquietantes. Ricardo había escrito acerca de un lugar dentro del bosque, una especie de área marcada por ciertos árboles que tenían símbolos tallados en sus troncos. Según sus notas, esas marcas no eran naturales, y la descripción que daba de ellas parecía corresponder con rituales antiguos o símbolos de cultos oscuros. La palabra marcado aparecía una y otra vez como si él hubiera estado observando un patrón que no podía entender completamente. Además de las anotaciones sobre el bosque, Ricardo dejó escritos detalles sobre ciertos viajes que los habitantes del pueblo realizaban de noche. Según sus observaciones, los camiones llegaban al lago cerca de la medianoche, descargaban una carga y luego desaparecían antes del amanecer. Nadie en el pueblo parecía saber de qué se trataba, pero las fechas anotadas por Ricardo coincidían con varias desapariciones no explicadas en los últimos años. Las páginas estaban llenas de referencias a esos camiones y sus misteriosas cargas. Había anotaciones vagas sobre transporte de mercancías y gente que nunca habla. Las últimas páginas del cuaderno, sin embargo, contenían algo mucho más perturbador. De acuerdo con las palabras de Ricardo, él había llegado a la conclusión de que los camiones no traían mercancías ordinarias. En sus propias palabras, las mercancías eran algo que no podía ser explicado, algo que, según él, estaba relacionado con los gritos que había escuchado en la oscuridad cerca del lago. «Escuché voces esta noche», escribió Ricardo en una de las últimas entradas del cuaderno. «No puedo explicar lo que escuché, pero suena como si alguien me estuviera llamando desde el fondo del lago. He visto algo en los árboles. Los símbolos no son lo que parecen. Algo se oculta aquí y no está muerto». El tono de esas últimas palabras era tan sombrío y lleno de desesperación que muchos de los investigadores que leyeron esas páginas sintieron una angustia inexplicable. La idea de que alguien había estado tan cerca de descubrir algo tan terrible y, aún así, había desaparecido sin dejar rastro, los dejó con una sensación de impotencia. El cuaderno fue entregado a un equipo de expertos que pasaron semanas analizando cada página. Los símbolos que Ricardo había encontrado en los árboles fueron identificados como antiguos signos de un culto que había operado en la región durante principios del siglo XX. Aunque la información era incompleta, parecía que ese culto tenía conexiones con algunas de las desapariciones más misteriosas de la zona, incluyendo las de personas que nunca fueron reportadas oficialmente. La idea de que un culto oscuro pudiera estar operando en una zona tan remota como Lago Escondido parecía descabellada, pero las conexiones entre los símbolos y las desapariciones pasadas eran demasiado fuertes para ignorarlas. Lo más extraño de todo fue que, después de varias semanas de investigaciones, las autoridades descubrieron que algunas de las personas que habían desaparecido en los últimos años tenían conexiones con familias de alto perfil en el país, personas que nunca antes habían sido mencionadas en los informes oficiales. Había algo oscuro en ese lugar, algo que había sido ocultado durante años y que finalmente estaba saliendo a la luz. Pero a pesar de las nuevas revelaciones, no todo el mundo estaba dispuesto a creer en la historia de Ricardo. Muchos pensaron que había sido víctima de su propia obsesión, que había inventado historias para justificar su desaparición. Otros insistían en que él había tropezado con algo mucho más grande de lo que cualquier persona normal podría soportar, algo que no debía ser tocado. Mientras tanto, el lago,
siempre tranquilo y misterioso, parecía guardar todos los secretos que Ricardo había intentado desenterrar. Aunque el cuaderno había proporcionado más preguntas que respuestas, muchos sabían que el misterio seguía intacto. Nadie podía negar que había algo en ese lugar, algo que había estado esperando ser descubierto. Y, como si el propio lago estuviera desafiando a quienes intentaban desvelar la verdad, empezaron a ocurrir cosas extrañas. Los equipos de investigación que llegaron al lugar para continuar con el caso experimentaron accidentes inexplicables. Algunas personas se sentían observadas constantemente, otras afirmaron haber visto figuras a través de la niebla, y hubo quienes, después de pasar solo unos minutos cerca del agua, comenzaron a tener pesadillas perturbadoras y recurrentes. Nadie sabía si todo esto era una coincidencia o si realmente algo sobrenatural estaba ocurriendo. Lo que es seguro es que el caso de Ricardo Herrera ya no era solo una desaparición. Se había convertido en algo mucho más grande, un enigma que atraía a investigadores, curiosos y turistas de todo el mundo, todos con la esperanza de desentrañar el misterio que rodeaba al lago escondido. Pero a medida que más personas se acercaban, el lago parecía más peligroso, más lejano, como si no estuviera dispuesto a revelar todos sus secretos tan fácilmente. Si te ha sorprendido el descubrimiento del cuaderno y las nuevas teorías que surgen de él, no olvides darle like a este video y suscribirte al canal para que no te pierdas lo que viene en la próxima entrega. Activa la campanita de notificaciones para seguir al tanto de los nuevos hallazgos. Y quiero saber tu opinión. ¿Crees que Ricardo estaba cerca de descubrir un culto secreto? ¿Qué piensas de los símbolos en los árboles? ¿Acaso el lago guarda algo mucho más oscuro de lo que podemos imaginar? Déjame tus pensamientos en los comentarios. Y no olvides compartir este video con tus amigos para que más personas se sumen al misterio del lago escondido. Han pasado 48 años desde que Ricardo Herrera desapareció en las aguas frías y sombrías del lago escondido, dejando atrás un cuaderno negro que emergió del fondo del lago como un testigo mudo de todo aquello que no debía contarse. Ahora, con el hallazgo de ese cuaderno y la reaparición del caso, surgen teorías que podrían explicar lo que realmente ocurrió aquella noche de abril de 1977. La primera teoría es la más simple, pero no por ello menos inquietante: un accidente. Hay quienes aseguran que Ricardo, en su obsesión por encontrar respuestas, pudo haber resbalado en las rocas húmedas y caído al agua, donde la corriente lo arrastró hacia lo profundo. La falta de su cuerpo se explica con las frías aguas del lago, capaces de conservar los secretos de quienes caen en ellas sin dejar rastro. Sin embargo, esta teoría no explica por qué su cuaderno apareció atrapado entre troncos, mientras su cámara y sus pertenencias permanecieron intactas en la pensión, ni por qué sus últimas notas hablaban de voces, luces y símbolos en los árboles. La segunda teoría es aún más oscura: asesinato. Durante años, se rumoreó que Ricardo había encontrado pruebas de actividades ilegales alrededor del lago escondido, implicando a figuras de poder que utilizaban el lugar para ocultar sus crímenes. Algunos piensan que Ricardo fue silenciado, que su desaparición fue planeada y ejecutada por quienes tenían interés en mantener esos secretos enterrados bajo el agua. El cuaderno pudo haber sido arrojado al lago deliberadamente para borrar cualquier pista, pero por razones inexplicables, el lago lo devolvió 48 años después. La tercera teoría se adentra en un territorio más siniestro: un culto secreto. Los símbolos tallados en los árboles, las reuniones nocturnas y los camiones que llegaban al lago a medianoche encajan con los patrones de antiguos cultos que operaban en zonas rurales, aprovechando la oscuridad y el aislamiento para realizar sus rituales. Las anotaciones de Ricardo describen voces en la noche, figuras observándolo desde el bosque y marcas en los árboles, como si formaran un perímetro sagrado. Muchos creen que Ricardo descubrió un culto que utilizaba el lago como centro de rituales y que fue ofrecido en un sacrificio para mantener sus secretos a salvo. La cuarta teoría, la más inquietante, apunta a lo inexplicable. Hay quienes creen que el lago escondido es más que un simple cuerpo de agua, que es un portal, un lugar donde la realidad se dobla y las reglas cambian. Las luces vistas sobre el lago, los susurros en la oscuridad,
Las figuras que desaparecen sin dejar rastro y el cuaderno devuelto casi intacto son pruebas, dicen, de que el lago guarda algo que no pertenece a este mundo. Quizás Ricardo vio algo aquella noche, algo tan incomprensible que lo arrastró a un lugar del que no pudo regresar. Quizás su frase final: no están muertos, están aquí. Era un aviso de que aquellos que desaparecen en el lago no mueren realmente, sino que quedan atrapados en un lugar entre dimensiones, un lugar del que no pueden escapar. La pregunta que queda flotando es: ¿cuál de estas teorías es la verdad? ¿O es posible que todas estén conectadas en un rompecabezas más grande que aún no hemos logrado descifrar? El hallazgo del cuaderno ha reavivado un caso que parecía condenado al olvido, y ahora más que nunca, Lago Escondido se ha convertido en un lugar de peregrinación para investigadores, exploradores y curiosos que buscan descubrir la verdad. Hoy hay quienes aseguran que si te sientas en silencio a la orilla del lago en la madrugada, puedes escuchar pasos entre las ramas y un murmullo débil que repite: estoy aquí. Hay quienes ven luces que se encienden sobre el agua, moviéndose en patrones extraños antes de desaparecer, y algunos valientes que han acampado cerca afirman sentir una presencia observándolos toda la noche. El caso de Ricardo Herrera es, al final, un espejo de nuestros propios miedos, el miedo a lo desconocido, a las verdades que se ocultan en la oscuridad y a la posibilidad de que existan cosas que no estamos preparados para comprender. Quizás Ricardo estaba buscando la verdad y el precio de esa búsqueda fue desaparecer en un misterio que se niega a ser resuelto. Pero también es una invitación a seguir investigando, a no conformarnos con el silencio, a buscar respuestas incluso cuando el miedo nos paralice. Porque mientras existan personas dispuestas a mirar de frente a la oscuridad, la verdad nunca estará completamente perdida. Ahora quiero saber qué piensas tú. ¿Crees que Ricardo descubrió un culto oscuro? ¿Fue un accidente, un crimen o algo más allá de lo comprensible? ¿Qué piensas que significan realmente las palabras que dejó en su cuaderno? No están muertos, están aquí. Déjame tu opinión aquí abajo en los comentarios, porque este misterio no se resuelve solo, y tus teorías pueden ser la clave para descifrar qué esconde realmente el Lago Escondido. Si esta historia te atrapó y quieres que siga investigando y trayendo más casos como este, dale like a este video ahora mismo, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas las próximas historias que revelarán los secretos que otros prefieren mantener enterrados. Gracias por acompañarme en este caso. Recuerda, en este canal, las desapariciones no se olvidan, se investigan hasta el final.